Si ves el riesgo que otros toman, si ves que ponen en juego su salud o su vida, tu advertencia dicha a tiempo puede ayudarlos a seguir viviendo. Si ves un riesgo y le das la espalda, roga que nunca tengas que llegar a decir: podría haber salvado una vida ese día, pero elegí mirar a otro lado. Comportamiento, ¿no? Justo de lo que estábamos conversando hace un instante, ¿no? Entonces, un tema emergente hoy nos dice de que ya cuando un trabajador ha sido capacitado, ha sido entrenado y persiste en conductas inadecuadas, ya no se habla ya del acto inseguro, sino del comportamiento inseguro. Y ahí va la pregunta de su compañero, ¿no? ¿Qué hacer con estas personas que persisten? Lo único que tiene que hacer es un trabajo ahí con un especialista en conducta, o sea, con un psicólogo. Si es que así no cambia, accidéntate en tu casa o donde quieras, menos aquí en la empresa. ¿Listo? Bien, entonces cuando vamos a hablar el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos, aquí definitivamente lo que tenemos que definir nosotros es qué es un peligro y qué es un riesgo. ¿Correcto? ¿Cómo definimos un peligro? El peligro es una fuente o causa de un probable daño a la integridad o a la salud del trabajador. Eso es un peligro. ¿Y el riesgo? El riesgo viene a ser la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso por la magnitud de sus consecuencias. O sea, cuando hablamos de riesgo, hablamos de dos factores, de probabilidad y de gravedad. Por lo tanto, el riesgo, ¿a qué es igual? A la probabilidad por la gravedad. Ese es el riesgo. Bien, ¿y cómo definimos nosotros al evento peligroso? ¿Qué es un evento peligroso? ¿Cómo pueden definirlo? ¿Cómo se define? Fácil. El evento peligroso son todas aquellas acciones, condiciones o factores que van a permitir que el daño a la integridad o a la salud se concrete. Esa definición no te la damos así. Te habla nada más del evento peligroso, pero no te dice qué es. Yo ya te lo estoy diciendo. A ver, eventos peligrosos son todas aquellas acciones, condiciones o factores que van a permitir que el daño a la integridad o salud del trabajador se concrete. En otras palabras, el evento peligroso es un facilitador. ¿Es un facilitador de qué? De que el daño se concrete. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de riesgos, hablamos de dos tipos de riesgos: los riesgos de seguridad y los riesgos de salud. Y aquí yo les quiero sugerir algo. En sus empresas, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Trabajar de la manito con el médico y hacer en una sola matriz todo el trabajito, y de un peligro identificar riesgos de seguridad y de salud. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos con un ejemplo. ¿Sí? Vamos con un ejemplo para que me puedan entender. A ver. Vamos a suponer que yo soy un cosechador de caña, ¿correcto? Y que este de acá es mi machete, ¿sí? Entonces a mí me dicen que tengo que cosechar toda esta fila de caña. ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es el riesgo?
8, el machete. El riesgo, corte. ¿Ya? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí, no? ¿Cierto? Jalados. Eso. Por ahí va. Muy bien. El machete es una herramienta que mientras esté ahí no me va a pasar nada. El peligro viene cuando yo empiezo a manipular el machete. Entonces, el peligro, ¿cuál va a ser? La manipulación del machete. ¿Está claro? El peligro es la manipulación del machete. El riesgo, corte. Muy bien, pero eso ya, el corte es mi riesgo por salud. Pero ¿cuál es mi riesgo por seguridad? Es decir, ¿qué pasa antes del corte? Mírenme, machete, antes de que me corte, ¿qué pasa? Miren, ¿ah? ¿Qué pasó ahí? Antes de que me corte, ¿qué pasa? ¿Contacto de qué? Ay, ay, ay. El riesgo por seguridad es el contacto del machete con el brazo. Ese es el riesgo por seguridad. Y el riesgo por salud, el corte. Muy bien. Ya me van captando, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Importantísimo para cuando se tenga que hacer la investigación del accidente. Puede ser que ha habido un corte, pero ¿por qué? Y recuerden que cuando sucede un accidente dentro de una empresa, lo que se tiene que hacer, ¿qué es? Se tiene que investigar y se tiene que verificar si para esa actividad se habían identificado sus peligros y se habían asociado sus riesgos. ¿Correcto? ¿Y cuál será el evento peligroso? Miren, estoy cortando y me llama un compañero. Miren, ¿ah? Cristian. ¿Cuál es el evento peligroso ahí? Muy bien, la